Mis hermanos, como ustedes vieron, el título del sermón de hoy es El control de Dios sobre los enemigos. El sermón anterior hablaba sobre cómo todo estaba bajo el control de Dios. Este sermón habla igual de ese control, pero cómo Dios lo ejerce sobre los enemigos, basado en Deuteronomio capítulo 2, versos del 8 al 25. Para marzo del 2016, 5 de marzo, el mundo de las artes marciales mixtas es sacudido. Para los que dicen, ¿y eso qué es, pastor? ¿Con qué se come? Las artes marciales mixtas han sido un deporte agresivo que se da en un octágono que tiene forma como de jaula, donde algunos le llaman vale todo. Y aunque no se vale todo, tiene sus reglas, se ha caracterizado de esa forma por la agresividad que ese deporte tiene. Para marzo de ese año 2016 se sacude el mundo fanático de ese deporte porque dos peleadores con una característica particular se iban a enfrentar de manera inesperada, porque no era una pelea que inicialmente se había pactado, sino que se dan cambios en el camino y 2 semanas antes se cambia el oponente y de pronto el mundo de este gremio, por así decirlo, se ve muy sacudido y muy eufórico porque estos dos peleadores tienen una particularidad. La particularidad de estos dos peleadores en aquel entonces, uno llamado Nate Diaz y otro llamado Conor McGregor, era que ellos tenían la capacidad en ese momento de entrar en la cabeza de su oponente antes de llegar al octágono. La pelea para ellos no iniciaba cuando sonaba la campana en el octágono. La pelea para ellos iniciaba cuando tenían el micrófono en la conferencia de prensa. Eran especialistas en entrar en la cabeza del oponente, para desde el momento en el que están intercambiando palabras, empezar a tener un dominio sobre ellos. Las características de estos dos peleadores sumamente particulares mostraban cómo cada uno pretendía tener un control mental sobre el otro. Entonces, dentro de sus discusiones y pleitos en las conferencias de prensa, uno de ellos es instructor de niños en un dojo de jiu-jitsu entrenando a niños. Entonces el otro en la conferencia de prensa se burla de él porque entrena a niños en esa disciplina. Y bueno, al final en la pelea que entrena a los niños le terminó ganando a McGregor por una sumisión de ese arte con el cual entrena a niños. Pero el punto que quiero resaltar acá es que la pelea para ellos era primeramente mental. Ellos estaban esforzándose por tener un control sobre sus oponentes, emocional, psicológico. Y muchas veces eso les funcionó. Desde la conferencia de prensa era evidente cuál iba a ganar ante tal presión emocional. Entonces estaba muy eufórico ese mundo del deporte. Por otro lado, este patrón lo podemos ver entre naciones. Naciones que hacen alarde de sus armas nucleares, de sus sistemas de ataque o de sus sistemas de defensa. Como diciéndole al mundo, el que se meta con nosotros se va a enfrentar a todo este armamento masivo con el que podemos destruir continentes enteros. Muchas naciones en la historia de la humanidad se han ejercitado en esto y han pretendido intimidar a otras naciones haciendo alarde de sus capacidades, tratando de ejercer ya un dominio antes de llegar a un combate físico. Ahora, sin importar el conflicto, sea bélico o sea en un deporte, todos estos conflictos, sin importar de qué índole sean, no se les conoce el desenlace. Por eso la expectativa, por eso todos estaban eufóricos con los dos peleadores. Por eso todos están atentos a ver qué pasa con Israel y todos esos conflictos bélicos, porque nadie conoce el desenlace, o por lo menos nosotros no conocemos los desenlaces. No conocíamos el desenlace de esa pelea por más euforia que había. Sin embargo,
Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 3, hay un conflicto que se revela ahí, pero a su vez se revela el desenlace. En Génesis capítulo 3, versos 14 al 15, no lo busque, yo se lo leo. Dice la palabra del Señor. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto se está dando, y todos conocemos la historia, en el contexto de la entrada del pecado al huerto del Edén, donde vino la serpiente y los sedujo a ellos y ellos cayeron en pecado. Entonces luego vemos en Génesis capítulo 3, verso 14 y 15, una sentencia junto con los versos anteriores y posteriores. En el verso 15 dice: pondré enemistad entre tú, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Tenemos una batalla entre dos simientes. Pero algo importante en este conflicto es que junto con el comunicado que nos da la Escritura de que hay un enfrentamiento, a su vez nos dice cómo va a terminar ese enfrentamiento. El conflicto anuncia un desenlace. Dios promete que de la simiente de la mujer saldría uno que, aunque recibiría un daño por parte de la serpiente en su talón, aplastaría la cabeza de esa serpiente. Dios, que presenta este plan desde el inicio, no solo cumplirá esta promesa llevando a cabo esto que Él ha trazado, sino que a través de la historia humana, Él tiene el control de cada detalle a fin de que su plan se cumpla. Este control de Dios involucra la inminente destrucción y derrota de la serpiente. Ahora, ¿significa esto que el hecho de que esta simiente que Él ha prometido aplasta la cabeza de la serpiente, significa esto que esta destrucción definitiva se va a dar? ¿Significa que la batalla ha terminado para el pueblo de Dios? ¿Que el pueblo de Dios no se encuentra en medio de una batalla? Tenemos un anuncio: nacimiento de la mujer que va a destruir la cabeza de la serpiente. La va a destruir, pero ¿cuáles son las implicaciones de esto para el pueblo de Dios? El plan trazado de Dios, como vimos en los sermones anteriores, se empieza a mostrar de una manera hermosa en Génesis capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham y escoge a una nación para revelarse a ella, para vivir con ellos, y le dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti, le dice el Señor a Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces podemos pensar que como eso se lo dijo a Abraham, no tiene una implicación directa para nosotros. Pero claramente nosotros vimos que en Gálatas capítulo 3, verso 6, el apóstol Pablo dice: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de la fe, le dice Pablo a los Gálatas, son bendecidos con Abraham el creyente. Entonces, el plan de redención que se gesta desde Génesis 3, donde se anuncia una simiente que aplastaría a la serpiente, nos lleva a ver cómo Dios escoge a un pueblo y lo preserva para que de ese pueblo salga la simiente anunciada,
Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios escoge a su pueblo y empieza a cumplir las promesas en medio de su pueblo. Empieza a revelarse a su pueblo, empieza a mostrarse a su pueblo y empieza a bendecir a su pueblo. Pero también vimos que Él disciplina a su pueblo, que fue lo que vimos en el sermón anterior. El relato de Moisés en este primer discurso en el que nos encontramos, a la luz de los sermones anteriores también, comienza a dar un giro. Comienza a girar este primer discurso de Moisés. Moisés ya le recordó el tiempo que estuvieron en el desierto. Moisés le recordó cómo Dios los humilló en el desierto para enseñarles, para hacerles entender que Él debía ser su sustento y que su confianza debía estar plenamente en Él. Ahora, el hecho de que el pueblo pecara con orgullo no hizo que el plan a Dios se le saliera de control o de las manos. Pero estaban junto a la tierra prometida y por el orgullo Dios les dijo, bueno, devuélvanse, vamos al desierto. Vamos para humillarlos, para hacerles pasar hambre, para que ustedes quiebren ese orgullo y para que puedan confiar plenamente en mí. El hecho de que el pueblo pecara no alteró el plan de Dios, sino que Dios usó el pecado para disciplinar a su pueblo. Dios nos muestra en Deuteronomio el gran atributo de la fidelidad. Y Moisés le está recordando a esta nueva generación joven, le está recordando cómo Dios fue fiel a pesar de ellos haber sido infieles. Los mandó al desierto, ¿sí?, a disciplinarlos, pero les dice el Señor, nada les faltó allí. Yo les di todo. Sí era una disciplina producto del pecado, estaban siendo humillados, estaban siendo enseñados, pasaron hambre, pero el Señor les dice, pero yo les di todo. Dios utiliza el pecado en medio de su pueblo para disciplinarlo, para humillarlo, para hacerlo crecer. Pudimos ver cómo a pesar de este pecado, Dios mantuvo el control de todas estas cosas. Entonces ahora tenemos un escenario actual, ¿ok? Moisés está relatándole a esta nueva generación, ¿ok? Sí, el Señor nos llevó al desierto, que fue lo que predicamos, nos disciplinó. Ahora otra vez vamos hacia el norte, otra vez hacia la tierra prometida. Este es el escenario de lo que Moisés está relatando ahorita. Dios los había mandado nuevamente al norte, otra vez, con una generación diferente. Frente a los amorreos, aquellos a los que no quisieron enfrentar por orgullosos, por incrédulos, otra vez delante de ellos, otra vez estaba allí. Israel está a punto de comenzar la conquista, tomando pueblos aledaños a las tierras de Canaán. No habían entrado todavía a la tierra de la promesa al lado del río Jordán, sino que empezaron a tomar algunos pueblos. Estaba Moisés a punto de empezar a relatar cómo la conquista se iba a empezar a ejercer con una serie de conflictos fuertes. Entonces yo veía al pueblo de Israel y veo al otro pueblo, y mi pregunta, o la pregunta que alguien se puede hacer leyendo esto es, si ese pueblo estaba ahí tranquilito, ¿por qué Dios los quería sacar de ahí para meter a Israel? ¿Por qué Dios quería destruir a ese pueblo? ¿Por qué Dios escogió una tierra que le pertenecía a otros? ¿Por qué Dios hizo esto? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Me dice amén cuando lo tiene. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Mira lo que hacían estas naciones.
ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador o adivino o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Vamos a ver, estas naciones tenían prácticas, pasaban a sus hijos por el fuego, los sacrificaban a dioses paganos, a los niños, a los bebés, a los niños pequeños. Practicaban adivinación, hechicería, eran agoreros, brujería, espiritismo, consulta a los muertos, y todas estas eran abominaciones al Señor. Vemos cómo el Señor utiliza a su pueblo para impartir su justicia ante esas abominaciones. Y podríamos decir, pero el Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel y de esos pueblos no impartió justicia sobre ellos. El Señor le dice a Moisés en Éxodo 33, 19, tendré misericordia de quien tenga misericordia. El Señor soberanamente guarda a la nación de Israel, y esto lo veremos en el capítulo 7 cuando lleguemos ahí, cómo Dios escogió a ese pueblo. Pero ahora, a la luz de esta verdad, tenemos al pueblo de Israel, Moisés contando la historia de cómo ya iban a entrar a tomar pueblos aledaños. Dios le dice, ok, pueblo, avancen al norte. Fueron probados en el desierto, 38 años disciplinados, llevando, como decimos nosotros, palo ahí en el desierto, pasando necesidades, viendo al Dios sobrenatural darles provisión, Dios mostrándose a ellos de muchas maneras. Entonces llegó el momento, ok, pasaron todos estos años, vamos, pueblo, y el pueblo otra vez, frente a los amorreos, como hacía 38 años. Este es el escenario que tenemos ahora en el relato de Moisés en este primer discurso. Nuevamente ellos se enfrentarán a los amorreos y se pondrá a prueba si de verdad aprendieron en el desierto. Debemos tener presente que Dios tiene el control de cada detalle de esta narrativa, de este relato. Ahora vamos al capítulo 2, verso 8. Vaya conmigo y vamos a leer la narración de estos acontecimientos que Moisés está contando a la nueva generación en el primer discurso. Deuteronomio capítulo 2, versos del 8 al 25. Pero vamos a leer del 8 al 14 primeramente. Dice, pasamos pues de largo a nuestros hermanos, y hago una pausa. Si ustedes recuerdan, en el sermón anterior se les había indicado que habían ciertos pueblos que ellos no podían tocar, que no podían enfrentar, que no debían meterse allí. Dice, pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, lejos del camino del Arabá, lejos del Elat y de Esión-Geber. Y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Entonces el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar a los hijos de Lot por posesión. Antes habitaban allí los semitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes. ¿Se recuerdan los hijos de Anac, que fueron los que ellos vieron, por los que murmuraron y pecaron de incredulidad? ¿Se acuerdan que eran gigantes, hombres fuertes? Verso 10. Antes habitaban allí los semitas, un pueblo tan grande y numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Los
Oreos, habitaban antes en Seir, pero los hijos de Saúl los desalojaron y los destruyeron delante de ellos, y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Levántense ahora y crucen el torrente de Ceret, dijo el Señor. Y cruzamos el torrente de Ceret el tiempo que nos llevó para venir a Cades Barnea, hasta que cruzamos el torrente de Ceret fue de 38 años. Hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Aquellos que dijeron con orgullo: vamos a ir a pelear aunque Dios diga que no va con nosotros. Y Dios dijo: esta generación es necesario que no esté, que se vaya. Entonces esta promesa se cumple en este verso 14. Verso 15. Además, la mano del Señor fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento, hasta que todos perecieron. Y se cumplió lo que Dios había prometido para con estos que habían pecado de orgullo. Verso 16. Cuando todos los hombres de guerra ya habían perecido de entre el pueblo, el Señor me habló: tú cruzarás hoy por Ar, la frontera de Moab. Y nos lleva a nuestro primer encabezado. Dios impulsa a su pueblo hacia la promesa a pesar de la batalla que tiene por delante. Dios les está diciendo: vayan, hay una batalla, esa batalla es inevitable, van a pasarla, pero vayan. Dios los está impulsando a pelear. Verso 19. Y cuando llegues frente a los amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, pues se le ha dado a los hijos de Lot por heredad. Esta región es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban gigantes en ella, a los que los amonitas llaman sonsomeos. Pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos, y los amonitas los desalojaron y los establecieron en su lugar. Y se establecieron en su lugar. Verso 22. Tal como Dios hizo con los hijos de Esaú que habitan en Seir, cuando destruyó a los Oreos delante de ellos, y ellos los desalojaron y se establecieron en su lugar hasta hoy. Y a los Abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los Caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y se establecieron en su lugar. El pueblo, en rumbo a la promesa, tenía que tener claras varias cosas. No todos los hombres con los que se toparon eran sus enemigos. El pueblo no era el que definía quiénes eran enemigos y quiénes no. Era la palabra del mismo Dios la que definía quiénes eran esos enemigos. En el camino se toparon a estos pueblos, a los cuales Dios ordenó no tocar, ya que Dios mismo los había colocado allí. Dios guiaba al pueblo de Israel porque debía, hermanos, cumplirse la promesa. Los enemigos no iban a detener el plan de Dios. Dios revela su justicia al traer castigo sobre estos pueblos paganos. Al avanzar el pueblo de Israel hacia la promesa, demanda, como podemos ver, una dependencia de Dios total como guía del pueblo. En ese sentido, era necesario que el pueblo fuera humilde, para que reconociera que él no podía decidir para dónde agarrar o con quién pelear, sino bajo el gobierno de Dios, el dominio de él se mantuviera siguiendo sus instrucciones. Y he ahí por qué era necesario que el pueblo fuera humilde. Porque en el camino a la promesa Dios les iba a dar instrucciones que ellos debían seguir al pie de la letra. Que fue lo que pasó antes de que fueran al desierto. Dios les dio instrucciones y ellos hicieron lo contrario. En esa condición no podían seguir hacia la promesa. Por eso Dios les dice: vamos al desierto. Son disciplinados. Ahora sí, murió esa generación, Dios cumplió todo. Vamos con esta generación ahora otra vez frente a los amorreos. El pueblo tenía que ser humilde para escuchar la guía de Dios, que le decía: aquí sí, aquí no. Estos sí son enemigos, estos no. El pueblo de Dios depende de la guía de Él todo el tiempo. ¿Cómo guiaba Dios a su pueblo? Con sus palabras.
¿Cómo sigue guiando Dios al pueblo hoy? Con sus palabras. La palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos ver qué camino debemos tomar como su pueblo. Dios nos llama a consultar a Él cada decisión que nosotros tomamos y hacerlo en humildad. ¿Recuerdan el sermón del orgullo? El orgullo hace que nosotros nos desprendamos de la guía de Dios y empecemos a decidir por nuestra cuenta, sin consultar a Dios lo que nosotros debemos hacer. Dios desde ese momento desea que su pueblo busque en su consejo la guía para tomar decisiones. Dios quiere que su pueblo sea humilde, que no actúe con orgullo, que su pueblo en esa humildad sea dependiente completamente de Él. Entonces hoy nosotros como su pueblo, nosotros debemos buscar en la consulta continua al Señor en humildad. Mientras llegamos a esa promesa eterna, debemos buscar en la consulta a Él y reconocerlo como estuvimos viendo en todos nuestros caminos. El problema con ese pecado que había tenido el pueblo del orgullo era que el pueblo empezó a decidir sin tomar en cuenta a Dios. Y nosotros no debemos decidir sin tomar en cuenta a Dios. Dios quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Aunque pensamos que ellos eran enemigos de Israel, todos esos pueblos paganos, hermanos, esto no se trata de Israel. Hermanos, la historia no pone a Israel como el centro. No, hermanos, eso es simplista. Dios es el centro. El pueblo hace lo que hace y logra lo que logra porque Dios hace que ellos lo logren. Pero ellos solos no. No está en ellos. Es Dios. Se trata de Dios y el plan que Él trazó desde el inicio, con el que empezamos hace un momento. Dios está cumpliendo ese plan. No se trata del pueblo de Israel, mi hermano. No se trata de usted. No se trata de mí. Se trata de Él y su plan. Y que todo lo que su pueblo hace debe glorificarlo a Él si lo reconoce en sus caminos. No se trata de nosotros, hermanos. Nosotros no somos el centro del universo. El pueblo de Israel no lo era. No debemos darle al pueblo de Israel un lugar equivocado en la palabra de Dios. Esto se trata de Dios y su plan, no de Israel. Y eso lo veremos más adelante. Esto no se trataba de que Israel iba a disfrutar un reino temporal y pasajero. Se trata del plan que Dios ha trazado para preservar a este pueblo y que de ese pueblo saliera la simiente que traería bendición hasta nosotros. Cristo Jesús nuestro Señor. De eso se trata. Ese es el plan de Dios. Traer salvación a los hombres en la figura de Cristo, quien es la simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, en este momento va hacia una oposición violenta. El pueblo de Israel está avanzando. Esta oposición de esos pueblos paganos era inevitable rumbo a la promesa. Aunque la victoria, escuche esto, hermanos, estaba asegurada, la batalla era necesaria e inevitable. Pero Dios ya había dado una victoria. Así como el pueblo no podía evitar la batalla rumbo a la promesa, nosotros hoy que nos encontramos a las puertas de la promesa, nosotros no podemos evitar la batalla que nos corresponde pelear. El pueblo iba a tener un enfrentamiento físico, pero nosotros no tenemos un enfrentamiento físico. Efesios capítulo 6. Vaya conmigo, que usted lo separó ahí. Verso 10. Hoy nosotros como el pueblo de Dios no tenemos un enfrentamiento físico. ¿Recuerdan la relación que hicimos en el primer sermón entre el pueblo de Dios en ese momento, el pueblo de Dios hoy, la iglesia? Ellos iban rumbo a la tierra prometida,
a las promesas que el Señor les había dado, y nosotros vamos hacia las promesas, no temporales, no pasajeras, no donde fluye leche y miel, vamos hacia las promesas eternas. Estamos a las puertas, vamos hacia ese lugar. Nosotros hoy enfrentamos una lucha. Verso 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, hablándole a la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo, y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias ¿de quién? Del diablo. Pero Cristo aplasta la cabeza de la serpiente, aplasta la cabeza de Satanás. ¿Eso nos exime a nosotros de participar en algún sentido de esta batalla? Pablo nos está comunicando que estamos en medio de una guerra. Hoy nosotros, como el pueblo de Dios, revístanse de esta armadura. Verso 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Como pueblo de Dios, hacia la promesa, nosotros no estamos como el pueblo de Israel en este momento, que se dirige a una oposición física, un confrontamiento bélico. Nosotros no estamos en esa circunstancia. Nosotros estamos en una circunstancia donde sí, nos encontramos a las puertas de las promesas eternas, vamos rumbo hacia ellas, pero en el camino tenemos que pelear una batalla que, aunque ya tenemos una victoria asegurada por Cristo y las promesas que nos ha dado, nosotros somos participantes de ella. Cristo venció para que tuviésemos esas promesas. Dios entregó a esos pueblos, ya les dio la victoria, ellos solo tenían que ir, pero había que pelear. Él nos ha dado promesas eternas, vamos hacia allá, solo vamos, pero en medio de ese camino hay que pelear. Estamos en guerra, estamos en medio de una batalla. En Romanos capítulo 16, verso 20, yo no lo busque, yo se lo leo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, dice Pablo a los romanos. Hermanos, los creyentes somos partícipes de esta batalla, y aunque es Cristo, la simiente de la mujer, que vence a la serpiente, nosotros tenemos en nosotros a Cristo, quien es esa simiente. La simiente de Dios permanece en sus hijos. Cristo vence para que tengamos esas promesas eternas, y Cristo está en nosotros. Primera de Juan capítulo 3, que usted lo guardó ahí conmigo. Verso 8. Toda esta historia de Deuteronomio nos apunta, como lo vimos, a realidades eternas. Nos muestra cómo el accionar de Dios se va revelando progresivamente, utilizando a su pueblo para que culmine en Cristo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos cómo toda la historia bíblica culmina en la figura de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado esas promesas, derrotando a los principados. Hermanos, aquellos que invocan el nombre del Señor son nacidos de Dios, y la simiente de Dios está en ellos. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Jesús se manifestó para destruir las obras del diablo. Ninguno, dice verso 9, que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros desde el principio. Vean lo que dice el verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató
mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El mismo Juan nos manda a echar una mirada al Génesis. Hay un conflicto que se está dando, hermanos, en el cual el pueblo de Dios es partícipe. Mientras los hijos del diablo se oponen al evangelio, los que pertenecen a la simiente de la serpiente, y la operación satánica avanza en este mundo, los hijos de Dios, por el plan trazado por Dios, visto desde el Génesis, hacemos por su gracia que el reino avance mientras vamos rumbo a la promesa. Ve a la iglesia perseguida. En el tanto Satanás pueda, atentará contra esta descendencia de la simiente de la mujer. Satanás arremeterá contra su iglesia. Hermanos, escúcheme, yo no quiero que usted piense que yo estoy aquí poniéndome místico. No. Esto es una verdad bíblica. Satanás opera y se levanta contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Y en muchos textos, incluyendo en Crónicas, dice que Satanás manipuló los pensamientos de David. Y ese texto lo acabo de recordar y la cita pues no la tengo acá, pero hay un texto, se lo puede buscar, donde Satanás interviene. Satanás está constantemente atacando al pueblo de Dios. Pastor, ¿es en serio? Primera de Pedro capítulo 5, no lo busque, yo se lo leo, verso 8. Sean de espíritu sobrio y estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistan, lo dice Pedro, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Satanás arremete contra la iglesia. Satanás quiere interferir, molestar, alterar el plan que Dios trazó desde Génesis 3. Es cierto, el pueblo se encontraba en un enfrentamiento físico para ir a la promesa, pero nosotros hoy nos encontramos en un enfrentamiento espiritual yendo hacia la promesa. Esa promesa nadie nos la va a quitar. Nadie. Ya Cristo pagó por esa promesa. Pero mientras llegamos allá, usted y yo tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual, donde Satanás muestra oposición. Y la iglesia debe estar alerta. Ese es el llamado de Pedro. La palabra nos llama a no ignorar las maquinaciones de Satanás en 2 Corintios 2:11. Y aunque el Señor cuida de su pueblo, porque Él cuida de nosotros, ¿cuántos dicen amén? Él cuida. Eso no significa que debemos dejar de estar alertas. Hay advertencias en la palabra que nos están comunicando que el pueblo de Dios tiene que estar alerta ante las acechanzas de Satanás, que vino a matar, a hurtar y a destruir. Verso 24 de Deuteronomio capítulo 2. Levántense, pónganse en marcha y pasen por el valle de Arnón. Mira, he entregado en tu mano a Sehón amorreo, rey de Hesbón, y a su tierra. Comienza a tomar posesión y ¿qué? Entra en batalla con él. Segundo encabezado, Dios envía al pueblo a la batalla asegurando una victoria. Dios los impulsa a pelear. Y en 2 Corintios, yo se lo leo, dice que pues aunque andamos en la carne, usted y yo andamos físicamente aquí, no luchamos, dice Pablo, según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo, mire, razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Todo razonamiento altivo, y ese razonamiento altivo debe ser puesto en cautiverio, ese pensamiento a Cristo. Hermanos, la batalla
es por la mente. Es por la mente. Así como esos peleadores querían ejercer un control mental sobre su oponente para asegurarse la victoria en la pelea, Satanás quiere presentar argumentos, razonamientos altivos de mucho conocimiento para oponerse al conocimiento de Dios. Pero nosotros debemos entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Ahora vamos a ver qué armas o qué arma específicamente es la que quiero que veamos a la luz de lo que está pasando con el pueblo de Israel. La victoria ya está anunciada con la derrota inminente, hermanos, de los enemigos. Todo esto sucede a fin de que se cumpla el plan de Dios. El pueblo iba rumbo a un reino temporal, físico y pasajero. Pero repito y lo he dicho ya 3 veces, nosotros vamos hacia una promesa eterna y celestial. Nosotros no vamos a ir a un reino pasajero y temporal. Esa verdad del pueblo de Israel nos lleva a apuntar a realidades eternas que nos dicen que nosotros vamos a una eternidad con Dios. Nosotros vamos hacia la promesa y el enemigo ya está derrotado. Su destrucción es inevitable. Colosenses capítulo 2, verso 13, yo se lo leo. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, todos nuestros pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz del Calvario. Verso 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dios envía a su Hijo y en la cruz a esos principados y potestades Él los exhibe públicamente y triunfa sobre ellos. Verso 25 de Deuteronomio capítulo 2. Le dice al pueblo: hoy comenzaré a infundir el espanto y terror tuyo sobre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán y se angustiarán a causa de ti. Vean lo que Dios estaba haciendo. Yo voy a hacerles a ellos saber de la fama de ustedes, pero no por ellos, ya lo vamos a ver. Yo voy a hacerles saber para que ellos se mueran del miedo. Y ya en la batalla en la mente Dios estaba ejerciéndola. Dios tiene control sobre sus enemigos. Él no es como los hombres, estos peleadores que usé al inicio, que están buscando ver cómo hacen para... No, Dios ejerce un control sobre los enemigos. Yo voy a poner en sus mentes, cuando oigan de tu fama, ellos van a tener miedo. Vean, Dios está ejerciendo control sobre los enemigos, mis hermanos. Nuestro último encabezado y con el cual ya vamos cerrando. La fama del pueblo hace temblar a los enemigos. No era el pueblo en sí mismo, ni por él mismo, que era famoso. No. Si fuera por ellos mismos, ¿qué se hubiera podido decir? Orgullosos, infieles. Eso se hubiera dicho de pueblo. Este pueblo era el pueblo, pero no cualquier pueblo. No por ellos, sino por el Dios que iba con ellos. Me encantaría hablar del arca y todo eso, pero no tengo el tiempo. Pero era porque Dios estaba con ellos. El arca del pacto, que es más adelante. Algunas anécdotas en Reyes y todo eso, entonces le animo a que lo estudie. Este pueblo era el pueblo de Dios, quien fue rescatado de las manos de los egipcios. El Dios de este pueblo abrió el mar, construyendo un camino en seco para que el pueblo fuese libre. Cuando vemos este texto, la referencia en la Biblia de estudio nos apunta al Éxodo. Entonces esos pueblos empezaron a oír, esa gente salió de Egipto. Dicen que Dios abrió el mar y que pasaron en seco. Y que después el mar destruyó al ejército. Entonces los pueblos empezaron a temerle no al pueblo, sino al Dios que venía con el pueblo. O sea, ahí viene ese pueblo, el pueblo de Israel, pero no viene solo. Viene con un Dios
que los libró de la esclavitud de Egipto. ¿Qué nos recuerda la esclavitud de Egipto y esa libertad? ¿Qué nos recuerda? El Dios de este pueblo hizo todas estas cosas. Los guió por el desierto y los sustentó. Pero en este momento Dios les está diciendo: yo tengo control de los enemigos. Yo tengo control, voy a poner miedo. Él pondría miedo sobre ellos. Sus obras serían utilizadas como esa fama, las obras de Dios, como esa fama para que todos tuvieran temor. Esta no es una batalla con un desenlace desconocido. Esta es una batalla donde ya Dios había anunciado una victoria. Cristo ha vencido a Satanás, no el pueblo. No el pueblo. No, Cristo. Cristo ha vencido. Dios destruirá por completo a Satanás y sus demonios en el lago de fuego. Hermanos, nunca piense que esto gira en torno a usted. Porque todo lo que sucede con la iglesia sucede porque Dios quiere que suceda. Dios opera con su espíritu en nosotros. Hay un suceso en Mateo, no lo busquen, en Mateo 8, cuando llegan los endemoniados, llegan delante de Jesús los endemoniados gadarenos, y cuando ellos llegan, dice que gritan: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Imagínense la autoridad que hay en Cristo. Cristo es el tormento de las huestes de maldad. Esos que dice que son con los que estamos peleando. Su lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades, pero el terror, el tormento, la desgracia de esos principados y potestades es Cristo, en quien habita en la iglesia. Toda esa victoria está en Cristo y la iglesia pelea esa batalla, siendo Cristo la cabeza de esa iglesia. Para esas huestes de maldad, esa cabeza de la iglesia es el tormento. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que tienen un tiempo. Es más, los demonios están más convencidos que tienen una batalla perdida que mucha iglesia. Ellos saben que están sentenciados a ser atormentados por Cristo mismo en algún momento, que están siendo derrotados, que fueron exhibidos públicamente, y muchas veces a nosotros como iglesia se nos olvida que aunque Satanás arremeta contra nosotros, ya Cristo venció y vencerá, y Satanás y sus huestes serán destruidos. Por eso es que ningún arma prevalece contra la iglesia, porque Cristo está en ella. Es Cristo, mis hermanos. ¿Cómo vamos a tener temor? ¿Cómo? No podemos tener temor, hermanos, a las huestes de maldad. Cristo es el tormento de ellos, pero hoy nosotros, el pueblo de Dios, somos el pueblo en avanzada. Vamos hacia la promesa, una promesa que nadie, hermanos, nos puede arrebatar. Debemos ser valientes, depender de Él, ser guiados por Él. Él nos ha dado todo lo necesario para pelear. Vaya conmigo a Efesios 6 otra vez. Rápidamente, Efesios 6, mis hermanos, verso 10. Ya vamos cerrando. Yo sé que ya lo dije, hermanos, discúlpenme, ya me conocen. Verso 10. Por lo demás, fortalézcanse. Y vimos todo lo que implican esos versos. La lucha no es contra carne y sangre. Pero vean el verso 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Hermanos, esto es a la iglesia. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados con los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz.
Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Jesús, vimos que está siendo tentado en el desierto. Y Satanás llega a distorsionar textos en medio de la tentación contra Jesús. Igual como hizo en el huerto. Toma las palabras de Dios y las manipula, las modifica. Esa es la estrategia. Hermanos, esa es la estrategia de Satanás. No cambia. Satanás está sumamente limitado. Y la Biblia nos revela cómo él opera. Podemos verlo. Mis hermanos, dice el verso 17 que la espada es la palabra. Cuando Jesús, vimos en el sermón anterior, Satanás le dice: convierte estas piedras en pan si eres el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Utilizar un poder en ese momento, una luz resplandeciente mística para golpear a Satanás. No, cito las sagradas escrituras. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la espada que tiene la iglesia hoy? La palabra de Dios. En esta guerra hacia la promesa, dice que la espada del Espíritu es la palabra, y que la lucha es por los argumentos, por los pensamientos, porque Satanás quiere gobernar los pensamientos de los hombres. La palabra de Dios es la espada con la que peleamos para que todo razonamiento altivo caiga y sea sujeto a cautivo en Cristo, a estar cautivo en Cristo. Hermanos, esto es poderoso y es para la iglesia hoy. Pero en el verso 18 dice: con toda oración. Esta armadura va a ser eficaz si el pueblo tiene una dependencia en oración a Dios. Porque si el pueblo pretende hacer las cosas a su manera, sin depender de Él, sin su guía, sin reconocerlo en sus caminos, usted puede, hermano, saberse esto de tapa a tapa. Pero probablemente cuando esté usando esa espada, hasta usted mismo se corta. Debemos ser dependientes de Él cuando venimos a escuchar, a leer sus palabras. Debemos reconocerlo en nuestros caminos en medio de esta batalla. Cristo es nuestra victoria. Al no ser física nuestra batalla, si destruyen nuestro cuerpo, nada nos alejará de la victoria que en Cristo ya tenemos. Hoy somos más que vencedores en Él. Y encontramos consuelo en Romanos capítulo 8, verso 31 al 39. Un texto que usted lo conoce muchísimo, pero quiero que sea nuestro consuelo esta mañana antes de irnos de este lugar. Romanos 8, verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hermanos, nosotros somos su pueblo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros no somos más que vencedores porque tenemos la casa que deseábamos o el trabajo que deseábamos. No, eso no es lo que dice que somos más que vencedores. Lo que dice que somos más que vencedores es que Cristo murió por nosotros en la cruz. Verso 38, Pablo escribe: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, pueden mutilarnos, pueden cortar nuestras cabezas, pueden herirnos a espada, pueden encerrarnos en prisión, pero nada nos arrebatará del amor de nuestro Señor. Vamos rumbo hacia la promesa, en medio de una batalla, no física, espiritual, con una victoria anunciada y con un Dios que ya tiene a sus enemigos, no solo en control, en su control, sino que los tiene completamente destruidos bajo nuestros pies, inclusive, como vimos. Están destruidos. Lo que Satanás hace con la iglesia perseguida, lo que Satanás hace con la iglesia hoy, sí, arremete, es cierto, son patadas de ahogado. Satanás está acabado y nuestra mirada en lo eterno. Vamos hacia lo eterno. Sí, pastor, Satanás me está atacando, sí, te va a atacar y te va a doler probablemente, te va a golpear. Pero nuestra mirada nos lleva a entender que vamos a una eternidad que aunque perdamos todo en este mundo, no la vamos a perder. Hermanos, esto, ¿cómo no nos anima? ¿Cómo no nos llena de esperanza? ¿Cómo no nos hace seguir avanzando en la fe? Que la espada del Espíritu, que la palabra de Dios sea nuestra arma y que la oración sea la vida de la iglesia. El pueblo de Dios debe avanzar hacia la promesa, este pueblo de Israel, confiando en que Dios les ha otorgado la victoria, controlando a sus enemigos e infundiéndoles temor. Nosotros como pueblo de Dios debemos avanzar a la promesa confiando que Dios ha vencido a los enemigos. Nos ha dado una victoria en la figura de Cristo. Esa es nuestra fuerza. Y esa es nuestra esperanza, Cristo en nosotros. Una batalla que ya tiene un desenlace, que ha sido anunciada y ha sido anunciado su desenlace, debe hacernos reposar en que pase lo que pase, nada nos quitará la promesa eterna. ¿Todos dicen amén?